Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, rebosante de energía positiva y con una sonrisa que ilumine hasta la noche. Yo, su confidente y chismosa favorita, estoy aquí, como de costumbre, con la batería cargada al máximo y lista para desatar toda la información que sé que aman. Sí, ese chismecito jugoso que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Y hoy agárrense fuerte porque la historia que les traigo tiene más giros que una montaña rusa. Vamos a hablar, ni más ni menos, que de esa pareja que aunque hace tiempo que tomó caminos separados, sigue siendo el centro de todas las miradas, la inigualable Ander Zell y el irresistible Kerem Bürsin. Lo sé, mis corazones enamorados, muchos de ustedes, y me incluyo, todavía alimentan la llama de la esperanza soñando con una reconciliación épica. Y quién sabe, en este loco mundo del espectáculo todo, absolutamente todo, puede pasar. Pero hoy, mis chismosos empedernidos, vamos a poner un freno a las ilusiones y aterrizar en la dura realidad. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una situación que hasta ahora ha permanecido oculta tras un velo de silencio. Una verdad explosiva que, según mis fuentes súper secretas, está a punto de estallar y sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber. Así que preparen sus palomitas, ajusten sus auriculares y abróchense los cinturones. Porque la historia que están a punto de escuchar los va a dejar, literalmente, con la boca abierta y los ojos como platos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de salseo, tengo que hacer mi parada obligatoria. Atención, atención, mi gente. Si todavía no forman parte de esta gran familia chismosa, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo al canal. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos de sus series y películas favoritas, y por supuesto, toneladas de chismecito jugoso y picante como el que están a punto de saborear. Así que sin pensarlo dos veces, corran a hacer clic en ese botoncito rojo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Es crucial. Así recibirán un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo y no se perderán ni una sola de mis exclusivas. Confíen en mí, no querrán quedarse fuera de la conversación. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es mi combustible. Muchísimas gracias. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directos al grano. A lo que nos interesa. A desenterrar los secretos de Hande y Kerem. Como bien saben, mis queridos chismosos, la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin fue, sin lugar a dudas, uno de los romances más comentados, analizados y seguidos del universo del espectáculo turco. Y me atrevería a decir que a nivel mundial. Su amor, o mejor dicho, la chispa que encendió el fuego de su amor, surgió en el set de rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos por estos lares. La química entre ellos era innegable, palpable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, la atracción era magnética. Rápidamente su relación trascendió la simple amistad, y se convirtió en algo mucho más profundo y significativo. Y los fans, incluyéndome, enloquecimos de alegría cuando confirmaron que eran pareja. El mundo entero contuvo la respiración. Fueron meses de pura felicidad y romance de película. Viajes juntos a destinos paradisíacos, fotos adorables en redes sociales que derretían hasta el corazón más frío, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar, parecían la pareja perfecta. El cuento de hadas hecho realidad. La personificación del amor verdadero. Pero como suele suceder, mis queridos chismosos, la realidad no siempre es tan idílica como la pintan. Detrás de esas sonrisas radiantes y esos gestos cariñosos que acaparaban portadas, comenzaron a surgir rumores persistentes de problemas, de desacuerdos, de diferencias aparentemente irreconciliables. Y finalmente lo que temíamos se hizo realidad. La bomba explotó y la noticia nos golpeó como un jarro de agua helada, la relación había llegado a su fin. El cuento de hadas se había desmoronado. La noticia de su ruptura fue un verdadero balde de agua fría para muchos de nosotros, que habíamos depositado tantas esperanzas en ellos. Se especularon infinidad de razones para justificar su separación: incompatibilidad de agendas, la asfixiante presión mediática, diferentes prioridades en la vida. Pero la verdad es que nunca supimos realmente qué fue lo que pasó. Ambos, fieles a su estilo, mantuvieron un perfil bajo y evitaron a toda costa hablar del tema en público. Un silencio sepulcral que alimentó aún más los rumores y las especulaciones.
Hasta ahora. Porque aquí viene lo bueno. Según mis fuentes ultraconfiables, Andercel está a punto de romper ese silencio ensordecedor y revelar una verdad inédita y explosiva sobre su relación con Kerem Bürsin. Una verdad impactante que, al parecer, ha mantenido oculta durante muchísimo tiempo. Una bomba de relojería que podría cambiar por completo la forma en que vemos su historia de amor. Y ya los escucho preguntarse, ¿pero qué puede ser tan impactante? ¿Qué secreto tan oscuro puede esconder esta pareja? Pues bien, agárrense fuerte a sus asientos, porque la cosa va mucho más allá de simples diferencias de opinión o problemas de agenda. La información confidencial que ha llegado a mis oídos habla de una tercera persona involucrada en la relación. Sí, mis chismosos perspicaces, lo que están pensando. Un triángulo amoroso digno de una telenovela turca. Al parecer, Kerem Bürsin habría tenido un acercamiento, digamos, demasiado cercano con otra persona mientras mantenía una relación sentimental con Hande. Y no se trata de una simple amistad inocente, no. Mis fuentes, que son más fiables que un reloj suizo, aseguran que hubo algo más, mucho más. Algo que obviamente Hande no pudo perdonar. Una traición imperdonable que dinamitó la relación. Ahora bien, antes de que empiecen a crucificar a Kerem y lo conviertan en el villano de esta historia, quiero aclarar algo importante. Estos son solo rumores, información que me ha llegado de fuentes cercanas a Hande. No hay pruebas concretas ni documentos que lo confirmen, ni declaraciones oficiales. Pero, ojo, la credibilidad de mis fuentes es altísima, y la forma en que me han contado la historia, con pelos y señales, me hace pensar que hay mucho de verdad en todo esto. Donde el río suena, agua lleva. Además, si analizamos la situación con perspectiva, hay algunos detalles que cobran mucho más sentido. Por ejemplo, el repentino cambio de actitud de Hande después de cierto tiempo. Al principio, la veíamos súper enamorada, radiante de felicidad, con una sonrisa que iluminaba el mundo. Pero de repente, de la noche a la mañana, se volvió más distante, más reservada, más cautelosa. Muchos lo atribuyeron a la presión mediática, al acoso constante de los paparazzi. Pero ahora, con esta nueva información explosiva, podría ser que su actitud fuera una reacción a lo que estaba sucediendo. Una coraza para protegerse del dolor. Otro detalle que llama poderosamente la atención es el hermetismo absoluto que ambos mantuvieron después de la ruptura. Generalmente, cuando una pareja decide poner fin a su relación, aunque sea de forma amistosa y civilizada, suelen emitir alguna declaración, explicar brevemente los motivos de la separación, agradecer el apoyo de los fans. Pero en este caso, ambos guardaron un silencio sepulcral. Ni una sola palabra. Podría ser que Hande no quisiera hacer público lo que había sucedido, para proteger a Kerem o tal vez, para evitar un escándalo aún mayor. O quizás simplemente para no revivir el dolor. Y ahora, mis chismosos incansables, llegamos a la gran pregunta del millón: ¿por qué Hande está a punto de revelar esta verdad ahora? ¿Por qué decide romper su silencio después de tanto tiempo? Pues bien, según mis fuentes, ella siente que ha llegado el momento de cerrar ese doloroso capítulo de su vida. Ha pasado tiempo suficiente desde la ruptura, y ella siente que necesita contar su verdad, su versión de la historia, para poder seguir adelante, para sanar sus heridas y dejar atrás el pasado. Además, parece que la tercera persona involucrada en la relación ha estado intentando contactarla, y Hande no quiere que la historia se distorsione, se manipule o se tergiverse. Ella quiere controlar la narrativa. Por supuesto, la decisión de Hande de hablar sobre esto no ha sido fácil. Lo ha meditado mucho, lo ha sopesado todo. Sabe que va a generar una enorme controversia, que va a poner a Kerem en una situación muy delicada, y que va a revivir un capítulo muy doloroso de su vida. Pero al mismo tiempo siente que es lo correcto. Ella merece que se conozca su verdad, que se escuche su voz. Y Kerem, bueno, tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos, si es que estos rumores son ciertos, claro está. El que la hace, la paga. Ahora bien, mis queridos chismosos, llegamos al momento más esperado. ¿Quién es esta tercera persona en discordia? La manzana de la discordia. La causante de todo este drama. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Mis fuentes me han dado un nombre, pero no estoy completamente segura de poder revelarlo aún. Necesito más confirmación, necesito estar 100% segura de que la información es correcta antes de dar un nombre que podría perjudicar gravemente a alguien.
Lo que sí puedo adelantarles es que se trata de una persona que también trabaja en el mundo del espectáculo, una figura conocida, y que ha tenido contacto con Kerem en el pasado. Una bomba. Así que, como ven, mis chismosos adictos, la historia se pone cada vez más jugosa, más picante, más explosiva. Estamos a punto de presenciar una explosión de verdades que podría cambiar por completo la forma en que vemos la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que, al parecer, escondía secretos oscuros, mentiras piadosas y traiciones dolorosas. El lado oscuro del amor. Ahora es importantísimo recordar que estos son solo rumores, información que me ha llegado de fuentes cercanas a Hande. Hasta que ella no haga una declaración oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero la credibilidad de mis fuentes es altísima, y la forma en que me han contado la historia me hace pensar que hay mucho de verdad en todo esto. El tiempo dirá. Y si Hande decide hablar, mis queridos chismosos, prepárense porque la cosa se va a poner muy intensa. Va a haber muchas preguntas, muchas respuestas, mucho drama, mucha controversia. Los fans de ambos actores van a estar divididos, algunos apoyando incondicionalmente a Hande, otros defendiendo a capa y espada a Kerem, y otros simplemente tratando de entender qué fue lo que realmente sucedió, buscando respuestas a un enigma que parece indescifrable. Un auténtico campo de batalla. Pero más allá del drama, del chisme, de la controversia, lo importante es recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. Hande y Kerem son dos personas que se enamoraron, vivieron una relación intensa y apasionada, y luego, por las razones que sean, decidieron separarse y tomar caminos separados. Y aunque su historia de amor no haya tenido un final feliz, eso no significa que debamos juzgarlos, criticarlos o lapidarlos. Simplemente debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Empatía, por favor. Y ahora, hablando de vidas, ambos han seguido adelante. Han intentado rehacer sus vidas y superar este doloroso capítulo. Hande se ha estado enfocando en su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas que han cosechado un gran éxito. También se ha dedicado a proyectos solidarios y a causas benéficas, demostrando su gran corazón y su compromiso con los más necesitados. Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos, explorando nuevos horizontes y desafiando sus propios límites. Se le ha relacionado sentimentalmente con otras mujeres, pero él siempre ha negado los rumores y ha mantenido su vida privada en la más estricta intimidad. Pero a pesar de que han seguido adelante y han intentado rehacer sus vidas, su relación sigue siendo un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans siguen recordando los buenos momentos que vivieron juntos, reviviendo sus fotos más románticas y sus declaraciones de amor más apasionadas. Y siguen esperando con la esperanza intacta, una posible reconciliación. Y aunque esa posibilidad parezca remota, casi imposible, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. En el amor, todo es posible. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, la inminente revelación de Hande sobre su relación con Kerem, quiero decirles que estaré muy atenta a cualquier novedad, a cualquier movimiento, a cualquier señal. En cuanto tenga más información, se las haré saber de inmediato. Así que manténganse conectados a mi canal, suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones y prepárense para recibir toda la información de primera mano. Aquí encontrarán las últimas noticias, los análisis más completos y los chismecitos más jugosos de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. No se lo pierdan. Y mientras esperamos a que Hande hable y revele todos sus secretos, podemos especular, podemos teorizar, podemos analizar los hechos con perspectiva y sacar nuestras propias conclusiones. Pero al final, lo importante es recordar que la verdad, solo la conocen ellos dos. Y solo ellos tienen el derecho de compartirla, si así lo desean. Respetemos su intimidad. Así que con esto dicho vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Según mis fuentes ultraconfidenciales, Hande Erçel está a punto de revelar una verdad inédita y explosiva sobre su relación con Kerem Bürsin. Una verdad que podría involucrar a una tercera persona y que podría cambiar por completo la forma en que vemos su historia de amor. Aunque estos son solo rumores, la credibilidad de mis fuentes es altísima, y estaré muy atenta a cualquier novedad para mantenerlos informados al minuto. Hemos analizado algunos detalles que al analizar la situación con perspectiva,
cobran mucho más sentido, como el repentino cambio de actitud de Ande después de cierto tiempo y el hermetismo absoluto que ambos mantuvieron después de la ruptura. También hemos hablado de la posible razón por la que Ande ha decidido hablar ahora, y de las posibles consecuencias que esto podría tener. Y finalmente hemos recordado que, más allá del drama, del chisme y de la controversia, estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales, y que debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Un poco de empatía no le hace daño a nadie. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Son lo máximo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya informado y que les haya dejado con ganas de más. Si es así, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos en todas sus redes sociales y dejar un comentario contándome qué les parece toda esta situación. ¿Creen que Ande debería hablar y revelar todos sus secretos? ¿Creen que Kerem tiene algo que ocultar? ¿Quién creen que es la tercera persona en discordia? Quiero saber su opinión. Los leo a todos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a que se suscriban al canal. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos de sus series y películas favoritas y mucho chismecito jugoso como el que han escuchado hoy. Así que no se lo piensen más, hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Los espero. Y para terminar, quiero recordarles que la vida es muy corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Así que rían, amen, disfruten de cada momento, persigan sus sueños, vivan intensamente y no se dejen llevar por el drama. Y hablando de drama, recuerden que yo estaré aquí para traerles toda la información, el chisme y el entretenimiento que necesitan. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Los quiero. Mua.